a su programa Coyuntura Final. Hoy, como el de siempre, el licenciado Félix Peña, dándoles las gracias a todos nuestros suscriptores por seguir nuestro programa, por darle me gusta, por comentarlo y por compartirlo. Y les recordamos que se suscriban a nuestro canal para darle un mejor contenido. Y también le decimos que nosotros somos el único canal que dice la verdad y que toda la verdad que dice se cumple. Y ahora venimos con nuestro contenido. Ahora seguimos con nuestro programa. Hoy dos platos fuertes. Le voy a hablar de dos temas. El primer tema es de la reforma fiscal, pero no le voy a hablar mucho de eso, porque le voy a dejar un videíto de uno de los mejores del país, un ex candidato presidencial y también 3 veces presidente de la República. Uno de los hombres más inteligentes que tiene la República Dominicana. Uno de los hombres que tiene mejor perfil a nivel mundial internacionalmente. Aprobaron la reforma con presión y a toda prisa, con la intención de que al pobre se le borre la sonrisa. Y nuestro vamos, caballero, nuestro vamos. Se armaron ya el paquetazo y esto comenzó temprano. Ustedes quieren más impuestos. Tenemos que trabajar por un gobierno mixto, por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente. Vamos a decirle que no es verdad, que vamos a aceptar que tengamos que subir los impuestos. Tenemos que trabajar por un gobierno honesto, por un gobierno que no cobre más impuestos, sino que gaste bien los recursos, que los invierta correctamente. Simplificar el código tributario. Hay que hacer una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, claro. Y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, sí, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Okay. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Sí. Y se bajó a un 25%. La gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser. Mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Porque tú te comes una carnita con frito y tú ves que la cuenta son 750 pesos y cuando tú dices 750 pesos, cuando te trae la cuenta está en 1300. Sí. Dices, pero mi amor, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que bajar para que la gente también se aumente el consumo, pero también pueda pagar a la formalidad. Por supuesto. Y que se pague realmente. Y eso es fundamental. Y por eso esa reforma va a venir, claro, una reforma ya con impuestos razonables, sí, sabiendo que se está ganando bien, que se está gastando bien, perdón. La gente tiene que pagar también, porque claro, no puede ser que uno pague y nosotros no. Entonces, y lo reitero hoy. Pero además de lo del cobro, si se quieren crear nuevos impuestos, aquí tiene que haber un pacto fiscal para saber en qué se va a gastar esos recursos y no continuar el malgasto que tenemos. Bien, lo primero es que nosotros en la campaña y previo a la campaña siempre habíamos sostenido que conforme a la Ley de Desarrollo de la República Dominicana 2030 se planteaba la necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad. De manera que la Fuerza del Pueblo ha sido consistente
en reconocer la necesidad de una reforma, pero de conformidad como lo establece la Ley de Desarrollo Nacional Sostenible, la Ley 112. Y el problema que encontramos con la reforma presentada por el gobierno es que es una reforma regresiva. Al revés de que sea progresiva, como lo dice la ley, esta reforma es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque la mayor parte de los impuestos provendrán del impuesto al valor agregado IVA, que es un cambio al ITEVIS. El ITEVIS era gravar aquellos bienes que habían experimentado alguna transformación. Ahora no, ahora es el producto en sí. IVA, cuando se puso en México, allá dijeron, ¿qué quiere decir IVA? Imposible vivir aquí. Eso es lo que quiere decir IVA, imposible vivir aquí. Y además, el impuesto selectivo al consumo, lo que equivale, como decimos aquí, todo eso equivaldría a más de 88.000 millones de pesos, lo que representa el 72% de los ingresos estimados a la propuesta de la reforma fiscal. El 72%, por consiguiente, de esos ingresos corresponden a una visión regresiva de la reforma tributaria. Y eso va a afectar fundamentalmente a los sectores más pobres y a la clase media de la República Dominicana. Le sigue a todo esto el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Eso afectaría más de 22.000 millones de pesos, equivalente a un 18.1%. Y además, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y eso por un monto de más de 5.000 millones y sería el 4.3%. Los impuestos a la propiedad inmobiliaria sumarían casi 7.000 millones y eso equivaldría al 5.5%. De manera que cuando uno mira impuestos sobre la renta, el IVA, ¿verdad?, el IPI, a las personas físicas, a las personas jurídicas, es todo lo contrario de lo que se concibió en la Ley de Desarrollo. Es una visión regresiva que va a afectar, ¿verdad?, a la población. Ahora, vamos a ver cómo ha sido el incremento histórico del presupuesto general del Estado, porque esto no va a dar los ingresos, lo que los gobiernos han recibido en ingresos y por consiguiente, qué necesidad se tiene del modelo de reforma que presenta el gobierno. Vamos a verlo en gráfica. 1996, o si quieren, el 2009. Teníamos el 96, pero se veía tan poco que decidimos eliminarlo. Tomando el 2009, estando nosotros en el gobierno, no llegaba escasamente a 100.000 millones. Ya en el 2012, 400.000. Llegamos al 2016, se acercaba a 700.000 tal vez. 2020 estaba llegando a 900.000. Llega la pandemia y con la pandemia disminuyó en el 2021 a cerca de 850.000. Pero a partir del 22 vamos subiendo y fíjense el año, la proyección en el presupuesto que se va a conocer en el Congreso, la proyección para el 2025 es que pasamos de 1 millón, de 1 trillón, o como dicen aquí, 1 billón. Pues les explico ahora uno u otro concepto. Ya desde el año 2023 pasamos del billón. Se repitió en el 24 y ya ahora aquí pasamos del billón 500.000. Bueno, digo billón o trillón. En todo caso, lo que estoy hablando es de 1 millón de millones. 1 millón de millones. ¿Y qué ocurre? Que este gobierno de Luis Abinader y el PRM ha manejado en 4 años 5 millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo. 5 millones, 231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. Ahora, ¿qué ha hecho con eso? A pesar de haber recibido el doble en 4 años de lo que nosotros recibimos en 12, la pregunta es, ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. ¿Qué han hecho, pues, el PRM y Luis Abinader con los recursos recibidos? Bueno, aquí entonces ahora viene el tema del gasto público, ¿verdad?
Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674 mil millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los tres componentes. O sea, ¿cómo ha aumentado? En un 90% el gasto en pago de salarios, por un lado, en pago del subsidio al sector eléctrico y los intereses de la deuda. Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años. El incremento en el déficit financiero de las empresas de distribución de electricidad, de las EDES. Cuando ellos llegaron al gobierno en el 2020, las pérdidas de las EDES eran equivalentes a un 27%. Como ustedes vieron, no hay que dar más explicación. Una explicación detallada diciendo la porquería y basura de este gobierno. Como dice Leonel, este gobierno ha manejado 5 trillones, óigase bien mi gente, 5.231.500.000 millones de pesos en los 4 años. Demasiado dinero. Qué abuso para este pueblo. Pero, ¿por qué no dice esta porquería de gobierno en qué invierten todo ese dinero que han cogido prestado de esos 45.000 millones de dólares? El doctor Leonel Fernández se lo explicó. Este gobierno que hablaba tanta basura, que hablaba tanta porquería en oposición, ustedes los PRMistas lo que dan es pena, lástima, asco y vergüenza. Este gobierno ha aumentado la nómina casi en 100.000 empleados nuevos en los 4 años. Y quieren hacer una reforma fiscal para recaudar de que 122.000 millones de pesos. Pero solamente en los 100.000 empleados, ellos aumentaron la nómina en 135.000 millones de pesos. Bueno salvaje, bueno mediocre. Ustedes lo que tienen que hacer es poner el número de la nómina que tenían cuando llegaron en el 2020 y ahí tienen y no hay que hacer reforma. Porque ustedes están pagando 135.000 millones de pesos en nómina extra y quieren una reforma fiscal de 122.000. Señor presidente, ahí tiene usted 13.000 millones de pesos extra. Cancele toda su botella que usted ha puesto para ganar las elecciones y con eso hacemos una reforma bien pacífica, bien digna y una reforma solamente para hacer lo más importante en la población y para que usted pueda hacer una inversión de capital
del Producto Interno Bruto de alrededor de un 2% extra. Cancele todas sus botellas, señor presidente, para que usted vea cómo va a seguir. Y ahora, en el segundo tema, desde Coyuntura Final, nosotros felicitamos al magistrado juez Rigoberto Sena, la persona encargado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Gracias, magistrado, por darle la libertad a los comunicadores hermanos Francisco y José Alcántara, que estaban presos desde el pasado jueves, y la medida de coerción fue el pasado sábado. ¿Quién le paga a esos comunicadores esos 3 días presos que perdieron de su vida y que perdieron de su salud? Porque ese no es su ambiente. ¿Quién le paga la moral de ellos ahora? Y óiganse por qué duraron 3 días presos. Porque el padre de, posiblemente hasta que se haga la investigación, José Alexander Santana Veras, quien era o es el encargado del Servicio General de Inmigración, esos 2 comunicadores fueron a su apartamento y, según ellos, dicen que le robaron un paquete de cosas, pero ustedes van a ver en el video cómo era que estaba en el apartamento. Dice que lo forzaron, dice que lo violaron en el apartamento, pero lo que el padre no dice, un señor que debe de ser un charlatán, un señor que debe de ser un irresponsable, un señor que debe de ser un irrespetuoso y un señor que debe de ser una escoria dentro de la sociedad. Porque ¿cómo usted le viene a poner una querella a esos 2 comunicadores y le están pidiendo de que 20 millones de pesos para poder llegar a un acuerdo? Porque di que los daños y perjuicios que le hicieron al señor Tomás Alexander Santana Vera, pero los daños y perjuicios lo hizo usted en robarse esos 2 aires. Usted que se robó esos 2 aires acondicionados que son de migración, que son de nuestro dinero, de nuestro interés, que usted se lo roba y se lo lleva a ese apartamento. Ese sí es que usted tiene que ir a someter por delincuente criminal. Pero, señor director, póngale el videíto para que ellos vean hasta la ficha de los aires que estaban en ese apartamento de la Dirección de Migración. Detrás de la Liga Municipal y estaremos dirigiendo al apartamento 401 que pertenece supuestamente a un funcionario de la Dirección General de Migraciones, y les vamos a mostrar cómo este funcionario está supliendo su apartamento con inventario, con artículos comprados por la Dirección General de Migración, y con eso le está poniendo bonito su apartamento. ¡Qué lindura! Y este apartamento pertenece supuestamente a Tomás Alexander Veras, quien es el encargado de división de la Dirección de Servicios Generales de la Dirección de Migración. Un apartamento que vemos que está en proceso de remodelación, pero lo más interesante de este apartamento es una denuncia pública que estamos haciendo, es que este apartamento está siendo remodelado, pero está siendo suplido por una serie de inmuebles. Aquí estamos viendo aire acondicionados, vamos a ver acá, que pertenecen a una institución del Estado, a la Dirección de Migración. A la Dirección de Migración. Aquí vemos, como este apartamento privado, tenemos este aire acondicionado de la Dirección General de Migración,
con el número de inventario 25515. Aquí tenemos otro aire, el primer aire. Recordamos, afirmamos, pertenece a la Dirección de Migración, inventario 25515. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro de la Dirección General de Migración con el número de inventario 25568. Aquí tenemos dos equipos más. Estos son parte del aire, son la parte del aire que le corresponden a la Dirección General de Migración, pero que vemos cómo estos equipos que están siendo utilizados para amueblar una vivienda particular, supuestamente que pertenece al encargado de la Dirección de Servicios Generales de la Dirección de Migración. Algo que duele bastante. Vemos cómo los funcionarios públicos se han dedicado a las cosas que les pertenecen a este país, a las cosas que le pertenecen a las instituciones públicas, a aprovecharlas en su beneficio personal. Y esto es algo que nosotros estamos hoy denunciando, los gemelos Alcántara, y que en el día de mañana nos vamos a dirigir a la Dirección de Ética Gubernamental con las pruebas que tenemos en mano para que este sea investigado y lleguen a las últimas consecuencias todo lo que tenga que ver con el robo de estos equipos. Como ustedes vieron, eso hasta la ficha quiere decir que los aires acondicionados tienen una ficha de control porque es un activo de la institución. Y dicen que esa no era nada, pero es que ustedes son muy mal pensados. Esos aires lo llevaron a ese apartamento era porque estaba lloviendo. Esos aires lo llevó el encargado porque lo quería ver en ese apartamento de ese señor. Esos aires acondicionados con esa ficha de migración era para pasarlo por ahí. Yo quiero saber, ¿quién diablo se lo va a creer a ustedes? Yo necesito saber, ¿de dónde diablos van ustedes a pensar algo raro? Que no fuera que ustedes lo iban a montar ahí, en ese apartamento. Ustedes lo que son es unos abusadores. Y nosotros, solamente porque son dirigentes del PRM, y su padre y su madre que trabaja en el ayuntamiento y que también trabaja en aduana, son todos dirigentes del PRM, pero nosotros tenemos que seguir atacando para que los sometan a ese señor, porque se está robando nuestros intereses del pueblo dominicano. Nosotros queremos que se haga justicia, ya que soltaron a esos dos comunicadores. Lo que deben de someter ahora es al señor Tomás Alexander Santana Veras, si es que se da que él se llevó esos aires. Primero hay que investigar y también hay que hacer el debido proceso. Nosotros no somos como la escoria del PRM, que solamente viven atacando que los PLDistas eran todos delincuentes. Y ahora ustedes que son santos, pero lo malo de los PLDistas es que ustedes no le hablan con pruebas. Solamente es por hablar un paquete de mentiras y un paquete de barrabasada. A ustedes si le hablan con pruebas, mire los aires, mire la ficha y todos. Eso sí es prueba. Y ustedes a los PLDistas solamente le vivían hablando un paquete de mentiras. Eso es el dinero del pueblo. Y nosotros le pedimos al charlatán del fiscal que hizo ese expediente, porque ese es un charlatán. Usted debe de cuidar al ciudadano dominicano y no poner una querella porque sea puesta por dirigente del PRM.
La República Dominicana es de todos nosotros. No es solamente de los PRMistas, esa escoria humana que están dañando este país. Y ya para terminar, le decimos a la Fiscalía Independiente que nosotros esperamos por ustedes y que a la Dirección de Ética de Doña Milagro nosotros ya queremos que sometan ya a ese señor que sustrajo esos aires. Que el Señor me lo bendiga y que Dios me lo cuide. Y nos vemos en el próximo.